Fíjate, el 22 de junio aún estaba en la escuela y el Señor me muestra, les había comentado que el esposo de mi hermana había tenido un problema de perforación de úlcera. Y esa fecha, el 22, me muestra en un sueño, me muestra, córtate el pelo y te entregaré algo grande. Y yo, wow. Y yo muy obediente siempre al Señor, porque cada mensaje que me entregaba para los hermanos o que íbamos a una ciudad y me decía, tienes que ir a un sitio donde está un parque y ahí va a estar una persona. Bueno, ahí yo voy y busco la persona y pues la persona está abierta al Evangelio, o voy a una iglesia donde él quería compartir algo y ahí yo iba. Y es empezar en ese caminar y ser obediente con el Señor, porque el Señor te va a ir mostrando. Pues cuando Él me muestra que debo cortarme el pelo y me la tengo que rapar a cero, y yo termino mi escuela bíblica de ese día, del día 22, del 21 para el 22, y en ese momento, cuando termino, porque vino un hermano y me dijo, hermano, te ayudo, y me empezó a pasar la máquina, y cuando me termino de duchar, que voy a la cama y pongo el móvil, lo que hice fue colocar el móvil, sonó el teléfono. Y replicó, yo, wow, era mi hermana que estaba llamando. Y yo pues, a veces, porque estoy en una escuela bíblica y a veces entrar en una conversación que no quiero muy tensa, le digo, Señor, bueno, quédate, toma tú el control de la llamada. Y empecé a hablar por el móvil. Hola, ¿cómo está? Y empecé a hablar. Y en eso, después de unos minutos, le pregunto que cómo estaba mi cuñado. Me dice que está mejor. Y luego inmediatamente empezó a hablar él. Pues como lo vieron, como estaba, tuvo que salir de la casa de donde estaba viviendo, donde vivimos en esta ciudad, a un sitio donde había internet, pero aún con sus mangueras, porque no podían, su sistema todavía no estaba recuperado. Y me dijo, cuñado, te tengo que agradecer muchísimo. He conocido a Jesús. Jesús me visitó cuando estaba en el hospital, llorando. Él me llamó llorando y glorificando al Señor. Me dijo, me has salvado, cuñado, me has salvado. Y me mostró que tú orabas por mí, dándome las gracias por haberle dejado entrar en mi casa. Espero que en algún momento pueda hablar con él, porque está un poco complicado a veces conversar con él, pero que podamos hacer un vídeo y él sea que él hable de su testimonio también, de cómo el Señor salvó su vida, glorificando al Señor de una manera. Gracias y muchas gracias, gracias por darme la oportunidad. Si no hubiese sido así, no conozco la verdad. Jesús es la única verdad. Y yo caí en llanto porque yo se lo pedí al Señor en oración. Y pues estuvimos como, no sé, unas horas o algo más así, él adorando al Señor y yo dándole las gracias al Señor porque Él había pedido que entrara en mi familia también y que tocara sus corazones, porque ellos aún están con la vieja doctrina y este tipo de religiones que no son de Dios. Pues y esa fue la manera como él entró en mi familia en Venezuela. Y ahora, muchas veces compartí el Evangelio, le he dicho a mi familia que la verdad es Jesús, pues no han creído. No han creído porque, claro, la persona cuando está en el mundo y está en esa vieja doctrina no cree. Yo lo digo también por mí. Y a lo mejor por cualquiera de ustedes que los están viviendo también. Porque es algo como que nos ponen, el demonio como que nos pone un velo. Hace más de 10 años, no sé, o mucho más, me regalaron una Biblia. Este señor era cristiano, pero yo nunca abrí la Biblia. La tenía en mi oficina apartada y nunca pude abrir la Biblia. Pues le digo a mi cuñado, agarra dentro de las cajas, unas cajas que están allí, que yo envié para la caja, está una Biblia. Y me dice, no, si esa es la que estoy usando. Y yo, wow, digo, cuñado,
Digo, bueno, ahora entendí que la Biblia no era para mí. El Señor tiene todo planificado. Si hay alguien que quiera planificar todo tan perfecto, no lo hace tan perfecto como lo hace el Señor. Resulta que la Biblia no era para mí, porque ya Él la había tomado y la estaba leyendo. O sea que Él tomó la Biblia, que en su principio era para mí, pero no era para mí, sino para Él, para su proceso. Por eso es que todos tenemos un proceso. Y a veces nosotros creemos que nosotros es el único que nos da, que Dios con nosotros nos castiga, que Dios no, que Dios sí, Dios castiga. Cuando nosotros no confiamos en Él y cuando no nos arrepentimos y no nacemos de nuevo, Él castiga. Porque dice que nosotros seremos castigados si no hacemos, si no cumplimos sus mandamientos y no ponemos la palabra en práctica. Él lo dice, irán al fuego, al fuego del lago consumidor, al lago consumidor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, él no, pero nosotros mismos, por nuestras acciones, nosotros somos lo que a veces creemos que no, todas las cosas me pasan a mí, todos tenemos un proceso y el proceso duele, a todos nos duele, porque lo que me pasó a mí y personas que han pasado por mi vida, ellos fueron parte de mi proceso y yo fui parte del proceso de ellos. No sé, entonces todos cuando nos unimos, cuando pasamos por cada una de las personas, somos parte del proceso de esta persona y ella es parte del proceso de nosotros. Entonces, todo, incluso todas esas viejas relaciones, las personas que han pasado por nuestra vida de noviazgo o de lo que sea, son parte del proceso de enseñanza, tanto para mí como para la persona. Entonces, a veces si te ponen en el mundo a odiarte unos con otros, entonces entra, ahí es donde lo que quiere el enemigo, entra la discordia entre personas y ese odio que la persona no termina de arrepentir, no termina de perdonar. Y es un proceso que es difícil, es muy difícil, pero cuando realmente quieres vivir para el Señor y cuando realmente conoces la verdad y que lo que está afuera no es la verdad, las iglesias católicas no son la verdad y que hay muchas religiones que no son la verdad, no son la verdad. Así que yo los insto de verdad a que ustedes busquen por sus propios medios, que esto sea de inspiración, que no sea, yo no tengo la verdad absoluta, pero hay muchos hermanos, hay muchos cristianos realmente que con mucho temor en el Señor, en la palabra y sobre todo en compartir lo que dice la palabra. A mí me da temor decir algo de la palabra, porque dice la palabra que si nosotros decimos algo y decimos una mala doctrina acerca de la Biblia, seremos juzgados. Entonces, cuando voy a hablar algo de la palabra, lo tomo con mucho temor y misericordia y le pido al Espíritu Santo que sea Él que me guíe, que Él sea que tome el control, porque nosotros con nuestra propia carne no podemos, no nos desviamos. Por eso es que nosotros tenemos que morir al pecado, hacer un cambio de vida de 180 grados y bautizarnos y realmente tener ese consolador, nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para vivir en la santidad y realmente esperar la venida de nuestro Señor. Que si la vemos ahora, el Señor dice que llegará como ladrón en la noche. Si lo vemos vivo, bueno, lo veremos vivo. Él dice que Él llegará en la tribulación y se llevará a los justos. Y los muertos los resucitará. Pero si no los vemos vivos, por lo menos nos llevará muertos. Es duro, pero yo no sé realmente qué es lo que quieres tú o qué es lo que quieren las personas. Lo que sí te digo es que debemos luchar por no irnos al infierno. Pudiera usar otro término más suave, pero en una de las entregas que voy a tener de una de las epístolas que me ha entregado el Señor para un libro, habla muy fuerte acerca de eso. Y yo no tengo que mentir, porque nosotros los cristianos no podemos mentir. La palabra dice, cuando nosotros decimos sí es sí y cuando decimos no es no. Tampoco debemos agradar al hombre, porque al único que debemos agradar es al Señor.
Es difícil porque siempre el hombre está allí pensando, tratando de llevarte a su sitio, pero también el espíritu te puede quitar personas. Muchas personas me preguntaron que por qué me corté el pelo, si era algo de supersticiones, cuando el Señor me dijo, córtate el pelo y te entregaré algo grande. Claro, me entregó a mi familia, me entregó a mi cuñado, se lo pedí. Le dije, Padre, Él es el que está con mi madre ahora y con mis hermanas y con mis sobrinos. Protégelo y cuídalo. Yo estoy lejos, por favor te lo pido. Se lo entregué con todo mi corazón y Él se mostró en él. Como cabeza de familia, ahora Él es la luz de ese hogar. Él es la sal de ese hogar. Le dije, Padre, ¿por qué el pelo? Le dije, confírmame por qué el pelo. El Padre me mostró, cada vez que te vayas a ver al espejo, cada vez que te pases la mano, cada vez que te vuelvas a cortar el pelo, vas a saber lo grande que soy yo. Nunca olvidarás este momento. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar lo que le pedí? ¿Cómo olvidar lo que le pedí por mi familia? ¿Cómo olvidar lo que le pedí por mi cuñado? Lo aprecio mucho, porque lo conozco hace más de 28 años, más o menos. Lo conozco hace muchos años. Más que mi cuñado lo considero un hermano. Me dolía mucho y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe porque eso fue muy duro, ese momento. Pero tenemos un Dios que conoce todos nuestros corazones y nuestras necesidades. Él sabe todo lo que necesitemos antes que se lo pidamos. Así que no dudemos nunca de nuestro Señor. Solamente vamos a Él con fe, con mucha fe. Mi hermana nunca creyó en mí y nunca ha creído en la palabra, pues yo siempre le comparto. De hecho, me manda mensajes y me dice, cada quien a su religión, tú crees lo tuyo y yo lo mío. Bueno, es difícil, pero bueno, es verdad. Cada quien tiene el libre albedrío. Nosotros queremos que todos entren al reino, pero el que no quiere entrar, no quiere entrar. El que no se quiere salvar, no se quiere salvar. Ese es como que se está ahogando. Pues si no quieres, no quieres agarrar el flotador, pues no, te ahoga y ya. El Señor me mostró que buscara Juan 7:5, porque yo tenía esa duda. Le digo, Señor, pero no entiendo. Me puso, lee Juan 7:5. Si vemos Juan 7:5, dice, ni siquiera sus hermanos creyeron en él. El Señor Jesús tenía hermanos y nunca creyeron en él. Nunca. Eso lo dice la palabra. Me imagino que tampoco los hermanos en Cristo. De hecho, Pedro y muchos dudaron a veces. Los mismos apóstoles dudaron de Jesús. Tampoco nosotros como cristianos también sufrimos. Si sufrió nuestro Señor, nosotros también sufrimos, porque no somos más que el Maestro. También sufrimos. Sufrimos en el Evangelio. Pero sufrimos con orgullo y con ese amor de poder compartir el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mi hermana tuvo que ver algo que no lo tuvo que ver por mí, y es que tuvo que ver a su esposo glorificando al Señor de una manera tan hermosa en una plaza, en un parque, con todo lo que le daba su garganta y aún con las guías puestas, glorificando al Señor. Ya no era por mi boca, sino era por la boca de su esposo, y alabándolo, diciendo que el Señor salvó su vida. A través de mi caminar, ahora en este corto tiempo, el Señor me ha bendecido mucho con la palabra, entendimiento, un conocimiento que cada vez aprendo más, porque yo no hay una persona
No hay una persona que diga que yo me sé toda la Biblia, no. Esto es un caminar que todo nuestro caminar, desde que nos resta de vida, vamos a seguir aprendiendo y conociendo, porque nosotros como hijos de Dios y ahora hermanos en Cristo, realmente haber nacido de nuevo, pues el Señor nos puede mostrar más a profundidad su palabra, porque cuando oramos con el Espíritu es el Señor que nos muestra la palabra. Quiero despedirme diciéndole que antes de mi bautismo, incluso días después también le decía, Señor, pero ahora, ¿por qué estamos solos? ¿Por qué tú nos has quitado muchas personas que nosotros pensábamos que, bueno, aquí como familia decíamos, pero ¿por qué me has quitado las personas? Estamos solos. Ahora entiendo. Entiendo mucho porque cuando tú naces de nuevo y tienes ese caminar con el Espíritu y decides seguir a Jesús y caminar con Jesús, Él mismo te quita realmente esas distracciones, porque Él quiere tiempo completo contigo, con Él. Que tu tiempo sea para Él, porque Él tiene mucho que mostrarte. Y no es solamente conmigo, es con todos nosotros. Y a medida que vamos profundizando más en su palabra, y va creciendo nuestra fe, y va creciendo nuestra esperanza y nuestro amor por el Señor, es cuando realmente la paz llega a tu vida. Pídale al Señor. Pídale al Señor que les muestre la paz, que les muestre qué deben hacer. Busquen realmente personas justas, donde ustedes se sientan conformes para poder hablar y compartir de su vida. No compartan su vida con cualquier persona, realmente con personas que sean temerosas del Señor, que realmente los puedan ayudar en el proceso. Porque a veces hablar de un arrepentimiento con alguien que no vive en santidad se puede convertir en que lo que tú conversas se va a otro lado. Pero cuando tú realmente sacas eso a la luz de tu corazón y le dices, Señor, te acepto como mi Salvador, quiero vivir para ti, y empiezas a sacar todo lo que te atañe, todo eso, esa presión que tienes allí, sentirás una libertad. Nacer de nuevo, bautizarse en agua y en espíritu. Espero de verdad que esto les sirva de inspiración, y vamos a seguir grabando, si Dios lo permite, si es la voluntad del Señor, otro video de sanaciones, de cómo aumentar la fe. Y te lo voy a hacer como mi experiencia, porque es lo que yo he vivido, que no es que lo he visto por fuera, es que he visto que a través de mí el Espíritu Santo ha hecho milagros, ha hecho sanaciones. Bueno, mira, antes de terminar el video, les había comentado al inicio que había ayunado 21 días. En este tiempo de ayuno, para hacerlo un poco reducido, el Señor usó a través de mi esposa un móvil, fíjate, así como funciona el Señor. Ese móvil cayó en el agua y tuve que llevarlo a reparar por información que tenía dentro. Pues una semana después yo dije, Señor, tú tienes un propósito con este móvil, ya veremos qué pasa. Pues una semana luego voy a esta tienda a buscar el móvil, y cuando llego a la tienda, luego de que me dieron una explicación, pues le dije, no importa, déjalo que me lo llevo así.
Me dijo, pasen 10 minutos, que lo voy a terminar de preparar. Dije, vale, fui, di una vueltita y vine. Y cuando llegué a ese momento, estaba una mujer con un dolor en la espalda, tenía hernias, decía que tenía 20 años con hernias y que se podía quedar inválida, que le iban a operar. No podía doblar la espalda, estaba así encorvada. Y cuando yo la veo, le digo, oh Señor, a esto has preparado. Y yo, bueno, Padre, úsame, eres tú el que va a ser glorificado. En eso, delante de mí, porque la señora estaba así ya en el mostrador, estaba otro señor que tenía un problema aquí de tortícolis, tenía esto muy duro. Y yo lo sentía que él se movía así como doblado. Y yo, wow, Señor, wow, ahora entiéndole. Yo empecé a orar en el Espíritu y empecé a esperar. Y en ese momento digo, bueno, Señor, abre el camino. Entonces ellas se unieron, las dos personas enfermas, y empezaron a conversar entre sus dolores. Y en ese momento entró yo y le digo, oye, perdona, tú te he escuchado que tienes un dolor, ¿qué te pasa? Y me explicó que tenía una hernia, que tenía que operarse, y pues la esposa del hombre que estaba al frente la tocó y tenía unas pelotas de hernias en la espalda. Y yo digo, ¿tú crees en Jesús? Le pregunté, ¿tú crees en Dios? Sí. O le pregunté que si podía orar por ella, me dijo que sí. Pues oré por esta mujer. Eso fue esto fue iniciando mi caminar de haber nacido de nuevo, fíjate. Y en eso que oro con la persona se le desaparecieron las hernias y empezó a caminar normalmente. La mujer que había quedado sorprendida. En eso le compartió el Evangelio. Le compartí el Evangelio de Jesús. Entonces, claro, empiezan a hacerse preguntas de qué tipo de sanación es eso, que cuánto costaba, si tenía que pagar. Eso, pues lo único que compartir el Evangelio. Luego me llamó al siguiente día que quería que orara por su madre. Pues no me ha llamado nuevamente porque yo tuve que irme después de la escuela bíblica y no estaba, tenía el móvil. El hombre que estaba al lado, su esposa, me quedaba viendo y me preguntaba, Señor, ¿usted puede orar por él? Pues ese señor tenía 3 semanas en cama y justamente ese día había salido a buscar un dispositivo que estaba reparando también. Oré por este señor y el señor no se lo podía creer también. Todos los dolores se le iban. Y él, wow, no tengo nada, decía. O sea, yo lo veía y él, wow, ese es al Dios que yo le sirvo. Ese es el Señor de señores. Ese es Jesús. Y Jesús es real, es la verdad. Les compartí el Evangelio también. Quedaron, no tengo los números de ellos, pero me llamarán si les interesa. Ellos saben la verdad ya. Y así como ese, muchos también. Le dijo Jesús a los apóstoles, aun cuando vieron no creyeron. Dichosos aquellos que sin ver creen. A muchos reciben sanaciones y después no vuelven, aún recibiendo la verdad y viendo en sus propios cuerpos que Jesús hace el milagro, pues después no lo buscan. Y eso es lo que pasa, que no creemos en cualquier otra cosa, porque hay personas que tienen fe, creen en el Buda, creen en extraterrestres, creen en yoga, creen en todo, en vírgenes. Pero cuando ven realmente y se van a la Biblia y ven las Biblias y dicen Jesús hacía sanación y los discípulos de Jesús le decían, decían, son muy pocos los obreros y es grande la cosecha. Ir y hacer discípulos, vamos, ir a ser discípulos. Y es lo que hacemos nosotros, ir y hacer discípulos. Esto no es para mí, vamos todos hermanos, nuestros hermanos, vamos a la calle. Vamos a la calle. Ojalá pudiera tener. Ya he conversado con varios, vamos a tener la oportunidad de que nuestros hermanos poder hacer un enlace y decir cómo nosotros caminamos con el Espíritu y cómo a través de nosotros nos guía y a cada uno nos guía.
de una manera distinta. Pues ese es mi primer caminar que comenzó desde mi bautismo con ayunos, sanaciones, milagros. Desde el 11 de cuando comencé la escuela bíblica, desde el 11 hasta el 20, fueron 11 días, desde el 11 pues por 21 días, 30 hasta el día 3 de julio, fueron 21 días, pues recorrí muchas ciudades, haciendo Lucas 10, con sanaciones, ayudando a hermanos, ayudándome a mí, conociéndome a mí, mejorando mi carácter, renovando mi mente, aumentando mi fe, creciendo en el Espíritu. Y eso es lo que hacemos en el día a día, buscar en la palabra para que nuestro espíritu se fortalezca. Muchas gracias. Si hay algo que se me haya escapado en el próximo video, espero también que podamos continuar con mucho más. Y pues que Dios los bendiga. ¿Vale?